Hola, ¿qué tal? Bienvenide a esta lectura de la novela El extraño caso de Charles Dexter Ward, del autor H.P. Lovecraft. En esta ocasión vamos por el capítulo 3 de la segunda parte de esta gran novela. Me está dejando mucho con la intriga, honestamente, y quiero seguir avanzando. No tengo mucho que introducir el día de hoy, más allá de que deja tu like, por favor, porque eso a mí me sirve mucho para que esto se haga un poquito más grande, llegue a más personas, para que conozcan este grandioso libro. Y si te gusta algo o te gustaría sugerir algo en cuanto a mi narración, el video en sí, cualquier comentario positivo, cualquier comentario constructivo son bienvenidos en este chiquito canal. Y sin más dilación, sin más tardanza, vamos con el tercer capítulo de la segunda parte de El extraño caso de Charles Dexter Ward. Capítulo 3. En 1766 se produjo el cambio definitivo de Joseph Corwin. Fue muy repentino y se hizo notar ampliamente entre los curiosos del pueblo, pues el aire de suspenso y expectación cayó como un viejo manto, dando lugar al instante a una mal disimulada exaltación de perfecto triunfo. Corwin parecía tener dificultades para abstenerse de hacer arengas públicas sobre lo que había encontrado, aprendido o hecho. Pero aparentemente la necesidad de guardar el secreto era mayor que el deseo de compartir su regocijo, pues nunca ofreció ninguna explicación. Fue después de esta transición, que parece haber llegado a principios de julio, cuando el siniestro erudito comenzó a asombrar a la gente por su posesión de información que solo sus antepasados muertos desde hace mucho tiempo parecían ser capaces de impartir. Pero las febriles actividades secretas de Corwin no cesaron en absoluto con este cambio. Por el contrario, tendieron más bien a aumentar, de modo que cada vez más de sus negocios navieros fueron manejados por los capitanes, a los que ahora unía con lazos de temor tan potentes como los de la bancarrota. Abandonó por completo el comercio de esclavos, alegando que sus beneficios disminuían constantemente, y pasaba todo el tiempo posible en la granja de Pawtuxet, aunque de vez en cuando se rumoreaba su presencia en lugares que, aun cuando no estaban realmente cerca de los cementerios, estaban tan situados en relación con ellos que la gente reflexiva se preguntaba hasta qué punto era realmente profundo el cambio de hábitos del viejo comerciante. Ezra Whedon, si bien sus periodos de espionaje eran necesariamente breves e intermitentes debido a sus viajes por mar, tenía una persistencia vengativa de la que carecía el grueso de la gente práctica del pueblo y de los granjeros, así que sometió los asuntos de Corwin a un escrutinio como nunca habían tenido. Muchas de las peculiares maniobras de los barcos de los mercaderes extraños se habían dado por descontadas debido a la inquietud de la época, en la que todos los colonos parecían decididos a resistir las disposiciones de la ley del azúcar, que obstaculizaban un tráfico importante. El contrabando y la evasión eran la norma en la bahía de Narragansett, y los desembarcos nocturnos de cargamentos ilícitos eran lugares comunes y continuos. Pero Whedon, noche tras noche, siguiendo los mecheros o pequeñas balandras que veía salir de los almacenes de Corwin en los muelles de Tom Street, pronto tuvo la certeza de que no eran solo los barcos armados de su majestad los que el siniestro merodeador estaba ansioso por evitar. Antes del cambio de 1766, estos barcos contenían en su mayoría negros encadenados, que eran transportados por la bahía y desembarcados en un punto oscuro de la costa, justo al norte de Pawtuxet. Después, eran conducidos por el acantilado y a través del campo hasta la granja de Corwin, donde eran encerrados en aquella enorme dependencia de piedra que solo tenían 5 estrechas rendijas como ventanas. Sin embargo, después de ese cambio, todo el programa se alteró. La importación de esclavos cesó de inmediato, y durante un tiempo Corwin abandonó sus viajes de medianoche. Luego, hacia la primavera de 1767, apareció una nueva política. Una vez más, los cargueros se acostumbraron a zarpar de los negros y silenciosos muelles, y esta vez bajaban por la bahía una cierta distancia, quizás hasta Namekit Point, donde se encontraban y recibían la carga de extraños barcos de tamaño considerable y aspecto muy variado.
Los marineros de Corwin depositaban entonces esta carga en el punto habitual de la orilla y la transportaban por tierra hasta la granja, encerrándola en el mismo edificio de piedra críptica que había recibido anteriormente a los negros. El cargamento consistía casi en su totalidad en cajas y estuches, de los cuales una gran proporción eran oblongos y pesados, y sugerían inquietantemente ataúdes. Whedon siempre vigilaba la granja con una asiduidad incesante. La visitaba cada noche durante largos periodos y rara vez dejaba pasar una semana sin verla, excepto cuando el suelo tenía una huella de nieve reveladora. Incluso entonces, a menudo caminaba lo más cerca posible en el camino transitado o en el hielo del río vecino para ver qué huellas podrían haber dejado otros. Al ver que sus vigías se veían interrumpidas por los deberes náuticos, contrató a un compañero de taberna llamado Eleazar Smith para que continuara la prospección durante su ausencia. Así, entre los dos podían haber puesto en marcha algunos rumores extraordinarios. No lo hicieron porque sabían que el efecto de la publicidad sería advertir a su presa e imposibilitar su avance. En cambio, querían saber algo concreto antes de actuar. Lo que aprendieron debió ser realmente sorprendente, y Charles Ward habló muchas veces a sus padres de su pesar por la posterior quema de sus cuadernos por parte de Whedon. Todo lo que se puede contar de sus descubrimientos es lo que Eleazar Smith anotó en un diario no demasiado coherente, y lo que otros diaristas y escritores de cartas han repetido tímidamente de las declaraciones que finalmente hicieron, y según las cuales la granja solo era la cáscara exterior de una vasta y repugnante amenaza, de un alcance y profundidad demasiado profundos e intangibles para una comprensión más que sombría. Se deduce que Whedon y Smith se convencieron muy pronto que bajo la granja había una gran serie de túneles y catacumbas habitados por un número muy considerable de personas, además del viejo indio y su esposa. La casa era una vieja reliquia de mediados del siglo XVII, con una enorme chimenea y ventanas de celosía con cristales de diamante, y el laboratorio estaba en un cobertizo hacia el norte, donde el techo llegaba casi al suelo. Este edificio estaba libre de cualquier otro. Sin embargo, a juzgar por las diferentes voces que se oían en su interior en momentos extraños, debía ser accesible a través de pasajes secretos en su interior. Estas voces, antes de 1766, eran meros murmullos y susurros negros y gritos frenéticos, unidos a curiosos cantos o invocaciones. Después de esta fecha, sin embargo, asumieron un carácter muy singular y terrible, ya que oscilaban entre zumbidos de aburrida aquiescencia y explosiones de frenético dolor o furia, estruendos de conversaciones y gemidos de súplica, jadeos de ansia y gritos de protesta. Parecían estar en diferentes idiomas, todos ellos conocidos por Corwin, cuyos rasposos acentos se distinguían con frecuencia para responder, repeler o amenazar. A veces parecía que había varias personas en la casa: Corwin, algunos cautivos y los guardias de estos. Había voces de un tipo que ni Whedon ni Smith habían oído nunca, a pesar de su amplio conocimiento de los lugares extranjeros, y muchas que sí parecían pertenecer a tal cual o cual nacionalidad. La naturaleza de las conversaciones parecía siempre una especie de catecismo, como si Corwin estuviera extorsionando algún tipo de información a los prisioneros aterrorizados o rebeldes. Whedon tenía en su cuaderno muchos informes literales de fragmentos escuchados, ya que el inglés, el francés y el español que él conocía se utilizaban con frecuencia, pero no se ha conservado nada de ellos. Sin embargo, dijo que, aparte de unos pocos diálogos macabros en los que se trataban los asuntos pasados de las familias de Providence, la mayoría de las preguntas y respuestas que podía entender eran históricas o científicas, en ocasiones relativas a lugares y épocas muy remotas. Una vez, por ejemplo, un personaje alternativamente furioso y hosco fue interrogado en francés sobre la masacre del Príncipe Negro en Limoges en 1730, como si hubiera alguna razón oculta que debería conocer. Corwin le preguntó al prisionero, si es que lo era, si la orden de matar se había dado a causa del signo de la cabra encontrado en el altar de la antigua cripta romana bajo la catedral, o si el hombre oscuro de la Haute Vienne había pronunciado las 3 palabras.
Al no obtener respuestas, el inquisidor había recurrido, al parecer, a medios extremos, pues se produjo un tremendo chillido seguido de silencio, murmullos y un ruido de golpes. Ninguno de estos coloquinos fue nunca presenciado por los ojos, ya que las ventanas estaban siempre muy tapadas. Sin embargo, una vez durante un discurso en una lengua desconocida, se vio una sombra en la cortina que sobresalió mucho a Whedon. Esta le recordó uno de los títeres de un espectáculo que había visto en el otoño de 1764 en el Hatcher's Hall, cuando un hombre de Germantown, Pensilvania, había dado un ingenioso espectáculo mecánico, anunciado como una vista de la famosa ciudad de Jerusalén, en la que se representan Jerusalén, el templo de Salomón, su trono real, las notables torres y colinas, así como el sufrimiento de nuestro Señor Salvador desde el jardín de Getsemaní hasta la cruz y la colina del Gólgota, una pieza artística estatuaria digna de ser vista por los curiosos. Fue en esa ocasión cuando el oyente, que se había acercado a la ventana de la habitación delantera desde la que se hablaba, dio un sobresalto que despertó a la vieja pareja de indios y les hizo soltar los perros sobre él. Después de eso, no se volvieron a oír más conversaciones en la casa, y tanto Whedon como Smith concluyeron que Corwin había trasladado su campo de acción a las regiones de abajo. El hecho de que tales regiones existieran en realidad parecía ampliamente claro por muchas cosas. De vez en cuando se oían débiles gritos y gemidos procedentes de lo que parecía ser la tierra sólida en lugares alejados de cualquier estructura, mientras que escondida entre los arbustos de la orilla del río, en la parte trasera donde el terreno alto descendía abruptamente hacia el valle del Pawtuxet, se encontró una puerta arqueada de roble en un marco de pesada mampostería, que era obviamente una entrada a las cavernas dentro de la colina. Whedon no pudo decir cuándo ni cómo se construyeron estas catacumbas, pero señaló con frecuencia la facilidad con la que bandas de obreros invisibles podrían haber llegado al lugar desde el río. Joseph Corwin dio a sus marineros mestizos diversos usos. Durante las fuertes lluvias de primavera de 1767, los dos vigilantes mantuvieron un ojo avisor en la escarpada ribera del río para ver si algún secreto subterráneo podía salir a la luz, y fueron recompensados con la visión de una profusión de huesos humanos y de animales en lugares donde se habían abierto profundos barrancos en las orillas. Naturalmente, podría haber muchas explicaciones para tales cosas en la parte trasera de una granja de ganado y en una localidad donde eran comunes los antiguos cementerios indígenas, pero Whedon y Smith sacaron sus propias conclusiones. Fue en enero de 1770, mientras Whedon y Smith seguían debatiendo en vano sobre lo que debían pensar o hacer, si es que debían hacer algo en todo este desconcertante asunto, cuando ocurrió el incidente de la fortaleza. Exasperada por el incendio de la balandra Liberty en Newport, durante el verano anterior, la flota de aduanas bajo el mando del almirante Wallace había incrementado la vigilancia sobre los barcos extraños, y en esta ocasión la goleta armada de su majestad Signet, bajo el mando del capitán Charles Leslie, y tras una breve persecución, una mañana temprano, capturó la embarcación Fortaleza de Barcelona, España, bajo el mando del capitán Manuel Arruda, que se dirigía, según su cuaderno de bitácora, del Gran Cairo, Egipto, a Providence. Cuando se registró este barco en busca de material de contrabando, reveló el sorprendente hecho de que su carga consistía exclusivamente en momias egipcias, consignadas al marinero ABC, que vendría a retirar sus bienes en un mechero frente a Namkit Point, y cuya identidad el capitán Arruda se sintió obligado por el honor a no revelar. El vicealmirantazgo de Newport, sin saber qué hacer en vista de que la carga no era de contrabando, por un lado, y del secreto ilegal de la entrada, por otro, se comprometió a seguir la recomendación del recaudador Robinson, liberando el barco, pero prohibiéndole hacer puerto en aguas de Rhode Island. Más tarde, hubo rumores de que había sido visto en el puerto de Boston, aunque nunca entró abiertamente en este puerto. Este extraordinario incidente no dejó de ser ampliamente comentado en Providence, y no fueron muchos los que dudaron de la existencia de alguna conexión entre el cargamento de momias y el siniestro Joseph Corwin. Siguiendo sus estudios exóticos y sus curiosas importaciones químicas de dominio público, y siendo su afición a los cementerios una sospecha común,
No hacía falta mucha imaginación para relacionarlo con una extraña importación que no podía estar destinada a nadie más en la ciudad. Como si fuera consciente de esta creencia natural, Corwin se encargó de hablar casualmente en varias ocasiones del valor químico de los bálsamos encontrados en las momias, pensando que tal vez podría ser que el asunto pareciera menos antinatural, pero sin llegar a admitir su participación. Whedon y Smith, por supuesto, no dudaron en absoluto de la importancia del asunto y se entregaron a las más descabelladas teorías sobre Corwin y sus monstruosos trabajos. La primavera siguiente, al igual que la del año anterior, tuvo fuertes lluvias y los vigilantes siguieron cuidadosamente la pista de la orilla del río detrás de la granja de Corwin. Grandes secciones fueron arrastradas por el agua y se descubrió un cierto número de huesos, pero no se vislumbró ninguna cámara o madriguera subterránea real. Sin embargo, se rumoreaba que había algo en el pueblo de Pawtuxet, a una milla más abajo, donde el río fluye en cascada sobre una terraza rocosa para unirse a la cala sin salida al mar. Ahí, donde las pintorescas y viejas casitas subían la colina desde el rústico puente y los barcos de pesca estaban anclados en sus somnolientos muelles, circulaba un vago informe sobre cosas que flotaban un río abajo y que aparecían por un minuto al pasar por las cataratas. Por supuesto, el Pawtuxet es un río largo que serpentea a través de muchas regiones asentadas en las que abundan los cementerios, y por supuesto del puente no les gustó la forma salvaje en que una de las cosas miraba fijamente mientras descendía las aguas tranquilas de abajo, ni la forma en la que otra medio gritaba, aunque su estado se había alejado mucho del que los objetos normalmente gritan. Aquel rumor hizo que Smith, pues Whedon estaba entonces en el mar, se apresurara a ir a la orilla del río, detrás de la granja, donde sin duda quedaba la evidencia de un extenso derrumbe. Sin embargo, no había rastro de un pasaje en la escarpada orilla, ya que la avalancha en miniatura había dejado tras de sí una sólida pared de tierra mezclada y arbustos desde lo alto. Smith llegó a realizar algunas excavaciones experimentales, pero fue disuadido por la falta de éxito, o tal vez por el miedo a él. Es interesante especular sobre lo que habría hecho el persistente y vengativo Whedon si hubiera estado en tierra en ese momento. Con esto, terminamos el tercer capítulo de la segunda parte de El extraño caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft. Realmente, el libro se está poniendo muy interesante y tengo muchísimas ganas de saber qué esconde Joseph Corwin. De verdad, es todo un misterio y quiero saber qué es lo que está haciendo con él, qué es lo que está haciendo con todas las cosas que tiene en su granja, pero eso lo descubriremos más adelante. Espero que les haya gustado esta narración. Por favor, deja una manito arriba en este video si te gustó y también déjame un comentario positivo, una crítica constructiva también aquí abajo en los comentarios. Y nada, este fue Sokert y espero que tengas una bonita noche. Descansa, dulces sueños.